Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Carlos Arenas. Mi área de especialidad es la medicina del envejecimiento y la medicina estética. Espero que hayan tenido una feliz semana y espero que no se encuentren muy alarmados por las cosas que nosotros estamos escuchando en estos días en los noticieros que tienen que ver con cómo van aumentando los casos de COVID en nuestro país. Tenemos que mantener las medidas de control y cuidarnos y estoy seguro que todos vamos a salir adelante de esto y vamos a salir bien. Les comento que en la semana anterior recibí varios correos y mensajes de personas que me dicen: oiga, doctor, a mí me interesa que nos explique de este tema o de tal otro, pero tal vez lo que más me escribieron tiene que ver con que la gente me dice: quiero que nos cuente qué es la toxina botulínica, porque creo yo que en realidad hay muchas personas que no tienen un claro conocimiento de qué es ni de cómo funciona y por eso no consideran la posibilidad de hacerse un tratamiento con toxina botulínica. Así que comencemos. Yo creo que le pasa a todos los médicos que trabajamos en esto, y cuando nos sentamos a hablar con los pacientes y les proponemos que se hagan un tratamiento con toxina botulínica, nos dicen: no, un momentico, yo no me quiero hacer eso porque es que yo he visto unas personas en la televisión, o yo he visto unas personas en las revistas, o fulano o mengano, y en realidad eso a uno le deforma la cara y entonces los pómulos grandes y los labios yo no sé cómo. Y creo que hay una inexactitud muy grande en el sentido de que las personas tienden a asociar los efectos inestéticos de la toxina botulínica con los efectos inestéticos que en ocasiones algunas personas obtienen cuando se hacen tratamiento con reposición de volumen en su cara, y son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, vamos a hablar de toxina botulínica. ¿Qué es la toxina botulínica? Y lo primero que tengo que decirles es: la toxina botulínica es un medicamento. En consecuencia, es un medicamento que tiene que ser utilizado por médicos, y no solamente por médicos, sino que tienen que ser idealmente personas que sepan cómo funciona el medicamento y cómo se administra. Por fortuna, en Colombia somos muchísimos los doctores que lo aplicamos desde hace años, entonces tengo la certeza que si usted busca con cuidado un buen doctor que le genere la confianza que usted quisiera tener, pues se va a poder tratar con muchísimo éxito. Entonces, es un medicamento. Y es un medicamento que actúa a nivel de una sustancia que se llama la acetilcolina. Esto no es muy importante para ustedes, pero simplemente les quiero mencionar que la acetilcolina es una sustancia que se llama un neurotransmisor que está en grandes cantidades en nuestro cerebro, pero también está a nivel del sistema nervioso periférico. Y tiene muchas acciones en el cuerpo humano la acetilcolina. Entonces, cuando nosotros utilizamos un medicamento como la toxina botulínica, lo que estamos es utilizando un medicamento que bloquea el efecto de esa sustancia que se llama la acetilcolina a nivel de los músculos. La toxina botulínica, y hay muchas marcas conocidas: Botox, Dysport, Xeomin, Ciax, son diferentes, ahora les hablaré de esto, son producidas por diferentes laboratorios farmacéuticos. Estamos hablando de un medicamento que produce un bloqueo a nivel del músculo, con el objetivo de que el músculo deje de moverse. Lo que inducimos con la toxina botulínica es una parálisis controlada en ciertos músculos o en ciertas áreas musculares, con el objetivo de recuperar, esto en el campo de la medicina estética, un aspecto estético que se ha ido perdiendo como consecuencia de que esos músculos no están funcionando como deberían funcionar. Entonces, esa es la indicación más frecuente de la toxina botulínica en medicina estética. Pero hay otra. Quizás alguno de ustedes o alguna de ustedes ha escuchado que personas que tienen problemas de sudoración excesiva en las manos o en las axilas, por ejemplo, pueden ser tratadas con toxina botulínica, y que al aplicarse la toxina botulínica se disminuye o se elimina la sudoración. Entonces es un efecto bien interesante para muchas personas que lo necesitan. Entonces, resumiendo hasta este momento, la toxina botulínica es un medicamento que ejerce su acción sobre una sustancia que se llama la acetilcolina, la bloquea, por eso es que es un medicamento cuyo efecto es anticolinérgico. ¿Cómo funciona?
No vamos a hablar de la forma en que funciona la acetilcolina a nivel de nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central. Vamos a hablar de la forma en la cual funciona la acetilcolina a nivel de nuestro sistema nervioso periférico. Nosotros tenemos un sistema nervioso central y tenemos un sistema nervioso periférico que está compuesto por nervios que finalmente llegan a un músculo y son responsables de que ese músculo ejerza una acción. En este caso, la contracción de nuestro dedo. Entonces, imagínense ustedes que nuestro cerebro le da la orden al dedo de que se contraiga. Para que eso suceda, esa orden cerebral que ocurre en el cerebro es mediada por una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores, y esos neurotransmisores finalmente ejercen su acción que se transforma en un impulso eléctrico que discurre a través de los nervios del cuerpo hasta que llega ese nervio en particular al sitio en el cual yo necesito que se ejerza la acción. Entonces, si quiero que lo entiendan claramente, imagínense que el nervio es como un cable, que esa terminación del cable es un enchufe y que en el músculo hay un tomacorriente donde ese enchufe va a conectarse. Entonces, el resultado de esa acción es que se ejerce la acción del músculo, la contracción. Pero si yo quisiera bloquear este movimiento y quisiera perder durante un tiempo esta actividad del músculo, yo puedo bloquear esa actividad. Y la toxina botulínica es un medicamento que precisamente hace eso. Entonces, les mencionaba hace un instante que para que el músculo se contraiga, tiene que unirse la terminación del nervio con el músculo. Y esa unión se llama la unión neuromuscular. Entonces, la toxina botulínica es un medicamento que bloquea la unión del nervio con el músculo. Es decir, impide que en el nervio se libere acetilcolina y como resultado de impedir la liberación de acetilcolina, el músculo no recibe la orden y entonces no hace este movimiento. Es decir, cuando nosotros utilizamos toxina botulínica, lo que yo como médico estoy induciendo es una parálisis de un músculo o de una parte del músculo, porque no quiero que ese efecto estético que no es armónico se siga viendo. Ese es un concepto fundamental. Un segundo concepto: todo músculo que se ejercita se crece. Todo músculo que deja de moverse se adelgaza. Por eso es que en sus casas han visto que cuando algún familiar tiene una fractura, por ejemplo, en un brazo y le ponen un yeso en el brazo y dura con el brazo sin moverlo uno o dos meses, cuando le quitan el yeso, el brazo se ha adelgazado. Y se ha adelgazado porque al no moverse los músculos se induce atrofia de ese músculo y entonces el músculo se adelgaza. Entonces, cuando vemos una persona que tiene el ceño súper fruncido, lo que quiere decir es que estos músculos que están en esta zona del rostro, que son responsables de ese movimiento, están funcionando más de la cuenta y el músculo se ha crecido. Y el resultado de que ese músculo esté crecido es que el aspecto que tiene el rostro de las personas es de severidad. Entonces, ¿cómo puedo controlar esto? Inyectando en esos músculos en particular para que dejen de moverse tanto, para que casi no se muevan durante un periodo de tiempo de entre 4 y 6 meses, de manera tal que el músculo se va a adelgazar y el aspecto del rostro va a cambiar porque se va a ver un rostro más fresco y más relajado. Eso es la toxina botulínica y así funciona. Espero que haya sido clara la explicación para ustedes. Entonces, ¿cuál es la toxina botulínica más conocida aquí en el mundo? Es una marca que se llama Botox. Y en el mundo hay al menos 4 toxinas botulínicas que son las más importantes que existen. La primera la produce una compañía americana que se llama Allergan, que se llama Botox. Fue la primera que apareció hace un poco más de 20 años, pero en los 2 o 3 años sucesivos aparecieron otras 3 marcas. Apareció una que se produce en el Reino Unido que se llama Dysport, una que se produce en Alemania que se llama Xeomin y una que se produce en Corea del Sur que se llama Siax. Es decir, que los 4 países del mundo que más toxina botulínica producen son Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Corea del Sur. Entonces, cualquiera de esas toxinas con las cuales ustedes sean tratados
que el médico que decían se las proponga, tengan la certeza que estamos hablando de una toxina botulínica de excelente calidad. Las diferencias entre ellas existen, pero son diferencias sutiles y en realidad son las preferencias personales del doctor y la comodidad en manejar una u otra, lo que va a hacer que su doctor le proponga tratarla con Botox o tratarla con Ciax o tratarla con Dysport o tratarla con Xeomin. ¿Correcto? Lo importante que usted tiene que tener en cuenta es que todos estos medicamentos, independiente de la marca, son medicamentos de cadena de frío. El doctor los tiene que tener a una temperatura especial en su consultorio, en una nevera destinada exclusivamente para esto, porque desde el lugar en que se producen hasta el momento en que se lo administran a las personas, tiene que estar a una temperatura. La segunda característica es que hasta el momento actual, todas las toxinas botulínicas vienen en forma de un polvo, vienen liofilizadas. Entonces nosotros cogemos el frasquito, le ponemos un líquido para diluirlo, se llama reconstituir la toxina y entonces ya está lista para utilizar. Y la tercera cosa que tienen que tener en cuenta es que los pacientes le dicen a uno, doctor, yo quiero que si usted me va a poner la toxina botulínica, me abra un frasco solamente para mí y quiero decirles que eso a veces es posible de hacer, pero otras no. Por ejemplo, un frasco de Botox o un frasco de Ciax o un frasco de Xeomin trae 100 unidades de toxina botulínica. Y una persona, cuando uno va a tratar diferentes músculos del rostro, puede que uno gaste 30 o 35 o 40 o 50 unidades. Entonces, si yo cojo un frasco nuevo, lo reconstituyo y me quedan 100 unidades y resulta que el paciente que acabé de ver solamente gastó 40, quiere decir que en el frasquito me quedan 60. Entonces, para el siguiente paciente, pues si le dice al doctor, yo quiero que usted me abra un frasco única y exclusivamente para mí, pues casi que el doctor tendría que decirle, pues yo lo abro, uno nuevo, pero usted me va a tener que pagar todo el contenido del frasco y de eso no se trata. Entonces, precisamente, escoger un buen profesional, escoger un buen doctor es que usted tiene que tener la confianza de que el señor conoce el medicamento, sabe aplicarlo, conoce muy bien la dinámica de los músculos de la cara y es una persona seria y ética en la manera en que maneja su toxina botulínica dentro de su consultorio. ¿Correcto? Lo último que les quiero decir es que no hay que tenerle miedo al uso de la toxina botulínica. Es un medicamento, pero quizás en la medicina estética es uno de los medicamentos más seguros que existe. La mayoría de las complicaciones que se podrían presentar con la toxina botulínica, por fortuna, son supremamente raras. Y la mayoría de las veces no tienen que ver con el producto, sino que tienen que ver con la técnica de aplicación, con la forma en que el doctor les inyecta a ustedes la toxina botulínica. Entonces, finalmente es importante que ustedes sepan que estamos hablando de un medicamento supremamente seguro, que por fortuna hay muchas personas en Colombia que lo saben poner y lo ponemos muy bien, que hay diferentes marcas que son todas de excelente calidad y que es importante que la persona que los trate ustedes en esencia les genere confianza. Yo personalmente pongo toxina botulínica hace quizás un poco más de 15 años. Las he utilizado todas a lo largo de estos 15 años y en este momento de las que más utilizo es una toxina que se llama Ciax, la coreana, y la utilizo por una razón muy sencilla, porque tiene un precio que me permite ofrecerle a mis pacientes un costo totalmente razonable en sus tratamientos. Pero esa es mi decisión personal. Siéntanse tranquilos, busquen este tratamiento si lo quieren tener, busquen un doctor que les explique y les genere tranquilidad y adelante, de eso se trata, para eso estamos nosotros. Vamos a vivir muchos años en la vida. Mañana yo voy a hacer un webinar que tiene que ver con economía y envejecimiento y del tema que voy a hablar precisamente es cómo estamos en un siglo en el que se caracteriza porque las personas fácilmente vamos a llegar a superar los 80 años de vida. Entonces, pues si existen cosas que pueden funcionar para que nos veamos bien y nos sintamos bien, eso es algo positivo a mi juicio. Les deseo una feliz tarde, que les vaya muy bien. Gracias.